La vida en casa de mi abuelo resultó ser un desafío inesperado. Tras el divorcio, la idea de volver a vivir con él en Valencia parecía más un refugio que un hogar. Las paredes del antiguo piso estaban impregnadas de recuerdos, y cada rincón evocaba momentos de mi infancia. Las fallas se acercaban y la ciudad comenzaba a llenarse de color y ruido. Sin embargo, yo me sentía atrapada en una rutina que no elegí. El primer día al llegar, su sonrisa me recibió calurosamente, pero había una incomodidad palpable entre nosotros. La relación entre un abuelo y su nieta debería ser sencilla, pero la carga del divorcio pesaba sobre mis hombros. Intenté adaptarme a su vida, seguir sus horarios y costumbres, pero el silencio en las noches era abrumador. Las conversaciones eran escasas, él hablaba de sus días pasados mientras yo intentaba encontrar sentido a mi presente. Una tarde, mientras ayudaba a organizar algunas cosas en el desván, encontré una caja llena de cartas antiguas. Eran notas de amor escritas con una caligrafía elegante que no reconocía. Al leerlas descubrí una faceta desconocida de mi abuelo, había amado intensamente en su juventud. Las palabras vibrantes y apasionadas contrastaban con la imagen del hombre mayor que conocía. Me pregunté si alguna vez había sentido lo que yo sentía ahora. Esa noche, mientras cenábamos paella en la mesa de la cocina, el aroma del marisco llenó el aire. La conversación fluyó con más facilidad que antes. ¿Te acuerdas de las fallas?, preguntó él con nostalgia. Asentí sin poder evitar sonreír, siempre había sido nuestra festividad favorita. En ese momento, algo cambió entre nosotros. El ambiente ligero me hizo sentir más cercana a él. Sin embargo, no podía ignorar la atracción que empezaba a surgir hacia alguien inesperado, mi abuelo mismo. La forma en que me miraba a veces provocaba un cosquilleo en mi estómago que no sabía cómo gestionar. Era confuso sentirme así hacia alguien que había sido una figura paterna durante tanto tiempo. El día siguiente fue aún más complicado. Mientras paseábamos por las calles adornadas con fallas gigantescas y luces brillantes, noté cómo los ojos de algunos transeúntes se posaban en nosotros con curiosidad. El roce accidental de nuestras manos al cruzar la calle encendió una chispa en mí, era un toque inocente pero cargado de significado. Cuando regresamos a casa esa noche encontré otra carta entre las cosas del desván, era una confesión sobre un amor prohibido que había tenido años atrás. Mi abuelo nunca había hablado de esto antes, sus secretos estaban comenzando a revelarse como piezas sueltas de un rompecabezas emocional. El dilema creció cuando nos sentamos juntos para ver un programa de televisión por la noche. La cercanía física se tornó intensa, podía sentir su calor junto al mío y el latido acelerado de mi corazón me traicionó al recordar las cartas leídas anteriormente. ¿Qué piensas sobre el amor?, le pregunté sin pensar demasiado en las implicaciones de mis palabras. Él me miró sorprendido antes de responder, es complicado. Esa respuesta resonó dentro de mí como un eco persistente. A medida que los días avanzaban y las fallas se acercaban al clímax festivo, mis emociones se tornaron más confusas. Sabía que debía encontrar claridad antes de perderme por completo en este laberinto emocional donde los límites se difuminaban peligrosamente. El fuego ardiente del festival simbolizaba renovación, quizás era hora también para mí de hacer lo mismo con mis propios sentimientos ocultos. Las luces de las fallas iluminaban la casa, reflejando una atmósfera festiva que contrastaba con mi creciente confusión. La risa y el bullicio de la calle parecían burlarse de mi lucha interna. A pesar de estar rodeada por el calor del festival, un frío helado se apoderaba de mi pecho cada vez que pensaba en lo que estaba sucediendo entre nosotros. Mientras mi abuelo se adentraba en sus recuerdos, a menudo hablaba de su juventud llena de aventuras. Un día, mientras organizaba algunos papeles antiguos en su habitación, encontré un diario escondido entre libros polvorientos. La curiosidad me llevó a abrirlo y al leer sus páginas, descubrí a un hombre apasionado y lleno de vida. Sus relatos sobre amores perdidos y momentos fugaces resonaban en mí como ecos lejanos. ¿Te acuerdas de aquella vez en la playa?, me dijo un día, con una sonrisa nostálgica. Era verano y todo parecía posible. Su mirada se posó sobre mí, y en ese instante sentí un destello de conexión que no podía ignorar. El tiempo pasaba rápidamente.
Las fallas estaban en su apogeo y los fuegos artificiales resonaban en el aire. En medio del bullicio, una noche decidí salir al balcón para respirar un poco. Mi abuelo me siguió y allí estábamos, bajo el cielo estrellado, rodeados por el olor a pólvora y flores. Este festival siempre me recuerda lo efímero de la vida, comentó él, su voz suave como una brisa nocturna. En ese momento, algo cambió entre nosotros. La tensión era palpable, nuestros ojos se encontraron y el mundo exterior se desvaneció. Fue un instante fugaz pero intenso. Nos besamos. El roce de sus labios contra los míos fue eléctrico y confuso. Un torrente de emociones me invadió, deseo, culpa, miedo. La realidad regresó con fuerza, era mi abuelo quien estaba frente a mí, el hombre que había sido mi refugio tras el divorcio. Esa noche no pude dormir. Me debatía entre la necesidad de encontrar un hogar emocional y las consecuencias que podría acarrear esta nueva relación prohibida. Al amanecer decidí hablar con él sobre lo sucedido, necesitaba entender qué significaba para ambos. Cuando finalmente lo hice, su expresión era seria pero comprensiva. A veces los sentimientos nos llevan por caminos inesperados, dijo con voz temblorosa. Pero debemos ser cuidadosos. Su advertencia resonó en mí como una campana lejana, sabía que el camino adelante sería complicado. La celebración continuó mientras yo luchaba por encontrar claridad en medio del caos emocional. Las fallas eran una metáfora perfecta para mi vida, ardiente e incontrolable, llena de promesas pero también de riesgos devastadores. Un día más tarde, al regresar a casa después del trabajo, encontré el diario nuevamente abierto sobre la mesa del salón. Al acercarme a leerlo otra vez, noté una página marcada con un trozo de papel arrugado que sobresalía. Era una foto antigua de él con una mujer desconocida sonriendo bajo un árbol en flor. La imagen despertó algo dentro de mí, la intriga creció al pensar que más podría ocultar su pasado aventurero. Mientras mis pensamientos danzaban entre recuerdos y posibilidades futuras, comprendí que esto apenas comenzaba. Al día siguiente el aire en casa se sentía denso. Mi abuelo estaba en la cocina, preparando un café que inundaba el espacio con su aroma. La imagen de aquella mujer en la foto no dejaba de rondar mis pensamientos. ¿Quién era? ¿Qué había sentido él por ella? Las preguntas se acumulaban, y con cada sorbo del café, la tensión aumentaba. Mi madre decidió visitarnos inesperadamente. Al abrir la puerta, su mirada se detuvo en mí como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su desconfianza. Intenté sonreír, pero no pude ocultar la incomodidad que me invadía. Durante la cena, la conversación giró en torno a lo cotidiano, el clima, las noticias y las fiestas que se acercaban. Pero yo sabía que había un elefante en la habitación. Mi madre lanzó una mirada furtiva hacia mi abuelo, y su expresión se tornó crítica cuando él empezó a hablar de sus recuerdos de juventud. Siempre he creído que el amor puede presentarse en cualquier momento, dijo él con una sonrisa nostálgica. Mis manos temblaron ligeramente al escuchar esas palabras, parecían resonar en mi propia realidad. Después de cenar, mi madre me llevó a un lado para hablar a solas. He escuchado cosas sobre ti, comenzó. Su voz era suave pero firme. No quiero que te metas en problemas por algo que no vale la pena. La presión de sus palabras me oprimió el pecho. ¿Qué sabía ella realmente? No estoy haciendo nada malo, respondí con una seguridad que apenas sentía. Eso es lo que tú crees, contestó ella, frunciendo el ceño. La gente habla y tú sabes cómo son los rumores. En ese momento sentí una punzada de culpa por lo que estaba sucediendo entre mi abuelo y yo. Esa noche, mientras caminaba hacia mi habitación, mis pensamientos eran un torbellino. La atracción que había comenzado como un destello de confusión ahora parecía tomar forma y peso. Me pregunté si podría seguir ignorando lo que sentía. Fue entonces cuando decidí regresar al salón para buscar el diario otra vez. Al abrirlo, mis ojos se encontraron con una frase subrayada: el amor es un fuego que consume. En ese instante comprendí que ya estaba atrapada en este fuego. De repente escuché pasos detrás de mí, era mi abuelo.
Nos miramos en silencio por un momento eterno antes de acercarnos involuntariamente el uno al otro. Nuestros labios se encontraron en un instante cargado de emociones reprimidas y deseos prohibidos. La confusión me invadió mientras nos separábamos rápidamente, ambos sabíamos lo delicado de esa situación. Él retrocedió como si hubiera tocado algo peligroso, y yo me quedé paralizada intentando procesar lo ocurrido. Las horas siguientes fueron tortuosas, cada ruido parecía amplificarse dentro de mí mientras intentaba dormir. La presión social y el miedo al que dirán pesaban sobre mis hombros como una losa inmensa. Al amanecer siguiente decidí salir a caminar por Valencia para despejarme antes del desayuno familiar. Las calles estaban llenas de vida, los aromas de las tapas recién hechas flotaban en el aire junto con risas y música festiva por las fallas. Sin embargo, mientras paseaba entre la multitud colorida y bulliciosa, no podía evitar sentirme sola dentro de toda esa alegría compartida. Cada rayo del sol sobre mi piel recordaba los secretos ocultos bajo nuestro techo. Regresé a casa sintiendo que los días venideros serían aún más complicados. La relación secreta comenzaba a definir mi existencia de maneras inquietantes e inesperadas. A medida que los días transcurrían, la tensión entre nosotros se volvía palpable. La relación que había comenzado como un refugio del dolor del divorcio se transformaba en un laberinto emocional. La atracción que sentía por él era innegable, pero el secreto pesaba como una losa sobre mis hombros. Un día, mientras preparábamos la cena juntos, noté cómo sus manos temblaban levemente al cortar las verduras. ¿Estás bien?, pregunté intentando romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Él sonrió, pero sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y deseo. El ambiente en casa se tornaba cada vez más complicado. Un amigo de su abuelo que solía visitarnos, comenzó a hacer preguntas incómodas sobre nuestra convivencia. ¿No te parece raro que vivas con tu nieta a esta edad?, comentaba con una sonrisa burlona. Las palabras resonaban en mi mente y me llenaban de angustia. ¿Qué pasaría si descubrieran lo que estaba sucediendo entre nosotros? Una noche, después de un día agotador, nos encontramos sentados en el sofá, hablando de trivialidades para evitar lo inevitable. Sin embargo, la conversación se tornó más intensa a medida que compartíamos anécdotas de nuestra vida pasada. Fue entonces cuando la conexión entre nosotros alcanzó un punto culminante. Sin pensarlo, pasamos la noche juntos. La complicidad y la necesidad de estar cerca se apoderaron de nosotros. Al amanecer, la luz del sol entraba por la ventana y me despertó con una sensación extraña. El placer de haber estado tan cerca de él chocaba con el miedo a las consecuencias. Miré su rostro dormido y me pregunté si esto era realmente lo que quería o si simplemente era un escape temporal. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina y Valencia comenzaba a llenarse de colores vibrantes y aromas tentadores. Sin embargo, mi mente estaba atrapada en un torbellino emocional. La ciudad festejando me parecía ajena mientras yo lidiaba con mis propios demonios internos. La presión aumentaba cuando su amigo volvió a visitarnos un par de días después. «Te veo muy unido a tu nieta», dijo con una risa forzada que me hizo sentir incómoda. Su mirada inquisitiva me hizo dudar si realmente estaba ocultando algo o si simplemente estaba siendo demasiado cautelosa. Mientras tanto, las conversaciones con mi madre se volvían más frecuentes y críticas. Ella no entendía por qué había decidido mudarme temporalmente con él ni cómo eso podría ser beneficioso para mí después del divorcio. Cada palabra suya era como un recordatorio constante del juicio social al que podría estar expuesta. Me encontraba atrapada entre dos mundos, el deseo ardiente y el temor paralizante a perder todo lo que había construido en mi vida hasta ahora. La confusión crecía dentro de mí mientras intentaba encontrar respuestas claras en medio del caos emocional. La noche siguiente fue aún más tensa, miradas furtivas y silencios cargados llenaron el espacio entre nosotros. Sabía que debíamos hablar sobre lo que estaba sucediendo, pero cada vez que intentábamos abordar el tema, las palabras se desvanecían antes de salir. A medida que las fallas se acercaban rápidamente, comprendí que necesitaba tomar decisiones sobre mi futuro antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, el dilema seguía atormentándome. ¿Podría arriesgarlo todo por algo tan incierto? La presión aumentaba a medida que las fallas se acercaban. Las calles de Valencia se llenaban de luz y ruido, pero en mi hogar,
el silencio era abrumador. La tensión entre mi abuelo y yo crecía, y no podía ignorar los murmullos de la familia y amigos que empezaban a notar algo extraño en nuestra relación. Las miradas de desaprobación eran como dagas, cada una más afilada que la anterior. Un día, mientras preparábamos la cena, un antiguo compañero de trabajo de mi abuelo apareció en nuestra puerta. Su presencia hizo que el ambiente se tornara aún más incómodo. Con una sonrisa burlona, comenzó a hacer comentarios sobre lo bien que se veía mi abuelo y lo afortunado que era por tenerme a su lado. Las palabras resonaron en mis oídos como un eco perturbador. Siempre has sido un buen amigo, dijo mi abuelo, tratando de desviar la atención. Pero el hombre no se detuvo. Es bonito ver cómo cuidas de tu familia, agregó, lanzando una mirada significativa hacia mí. Sentí como el calor me subía a las mejillas, estaba atrapada entre la necesidad de proteger nuestra relación y el deseo de gritarle que no había nada inapropiado en lo que estaba sucediendo. La noche siguiente, mientras intentaba dormir, el peso del secreto me mantenía despierta. La confusión me invadía, mis sentimientos por él eran cada vez más intensos y difíciles de manejar. En medio de mis pensamientos, escuché un susurro proveniente del salón. Me levanté con cautela y vi a mi abuelo hablando con su amigo en voz baja. Ella es diferente, decía él, no sé si debería seguir adelante. Las palabras calaron hondo en mí. ¿Acaso él también sentía lo mismo? La idea me llenó de celos y confusión al mismo tiempo, no sabía si alegrarme o sentirme amenazada por la posibilidad de perderlo ante alguien más. Al día siguiente decidí salir a dar un paseo por el barrio para despejar la mente. Las calles estaban adornadas con figuras coloridas y fragancias a pólvora y flores frescas, todo parecía vibrante menos yo. En una esquina, vi a un grupo de mujeres hablando animadamente sobre los preparativos para las fiestas. Entre risas mencionaron la importancia del amor en esos momentos festivos. ¿Te imaginas encontrarlo justo antes de las fallas?, decía una mujer con entusiasmo. Su comentario resonó en mí como un recordatorio cruel de lo que tenía en juego, un amor prohibido escondido bajo el mismo techo. Esa noche decidí hablar con mi abuelo sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Necesitaba claridad, no podía seguir viviendo así sin saber hacia dónde nos dirigíamos realmente. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca, él me sorprendió al revelar su interés romántico por otra mujer del barrio. Ella es encantadora, dijo con una chispa en los ojos que nunca había visto antes. Mi corazón se hundió al escuchar sus palabras, las dudas comenzaron a atormentarme nuevamente. ¿Y si lo perdía? La idea era insoportable. En ese momento comprendí que debía tomar decisiones definitivas sobre mi vida afectiva antes de que todo se desmoronara completamente. Pero el dilema persistía, ¿podría arriesgarlo todo por un amor tan incierto? La confusión reinaba mientras las llamas del futuro parecían acercarse cada vez más rápido hacia mí, listas para consumir todo lo que había construido hasta ahora. El aire en Valencia se llenaba de la fragancia de las flores y el bullicio de las fiestas. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, y la ciudad vibraba con una energía que me resultaba contagiosa. Sin embargo, en medio de esa algarabía, mi mente seguía atrapada en un torbellino de emociones. La atracción hacia mi abuelo me perseguía como una sombra, y cada día se hacía más difícil ignorarla. Un día, mientras caminaba por el mercado local, vi a una amiga cercana que no había visto en años. Nos abrazamos con calidez y comenzamos a charlar sobre nuestras vidas. Ella mencionó que había atravesado una experiencia similar a la mía, un amor prohibido que la había dejado marcada. Sus palabras resonaron en mí como un eco, ayudándome a dar sentido a mis propios sentimientos. Es complicado, dijo ella, con una mirada comprensiva. A veces el corazón no entiende de tabúes. En ese instante sentí que no estaba sola en esta lucha interna. Había otras mujeres que habían enfrentado dilemas similares, y habían encontrado su camino a través del dolor. La conversación me dejó reflexionando sobre lo que realmente quería. La vida con mi abuelo había sido un refugio temporal, pero, ¿era eso suficiente? Las dudas comenzaron a surgir nuevamente. ¿Podría arriesgarlo todo por algo tan incierto? Mientras caminábamos hacia el bar de tapas donde solíamos reunirnos,
recordé cómo cada rincón de Valencia estaba lleno de recuerdos compartidos. El bar estaba repleto de risas y conversaciones animadas. Pedimos unas tapas y brindamos por viejos tiempos. Mientras saboreábamos los sabores familiares, supe que debía ser honesta conmigo misma. La atracción hacia mi abuelo no era solo un capricho, era un deseo profundo por conexión y pertenencia. De repente una explosión resonó en la distancia. Las fallas ya estaban comenzando a tomar forma en las calles. Las luces brillantes y los colores vibrantes me llevaron a recordar momentos felices de mi infancia, pero también despertaron viejos miedos sobre lo que podría perder si seguía adelante con esta relación secreta. ¿Te imaginas si todos supieran?, pregunté con un tono ligero, aunque el peso detrás de mis palabras era palpable. Al final del día, solo importa lo que sientas tú, respondió ella con sinceridad. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma atormentada. Esa noche decidí asistir al primer evento de las fallas junto a mi abuelo. La idea me llenó tanto de emoción como de ansiedad, sería una oportunidad para evaluar nuestros sentimientos en un ambiente festivo. Al llegar al evento, la multitud era abrumadora, los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno mientras los sonidos del estallido llenaban el aire. Todo parecía tan perfecto y mágico. Pero entre risas y celebraciones, las sombras del pasado seguían acechando. Mientras disfrutábamos del espectáculo pirotécnico juntos, sentí su mano rozar la mía en un gesto casual pero cargado de significado. En ese instante comprendí que debía tomar decisiones definitivas sobre nuestro futuro juntos, no podía seguir viviendo entre dos mundos sin arriesgarme a perderme en uno solo. Los fuegos artificiales estallaron en colores brillantes sobre nuestras cabezas mientras luchaba contra mis propias dudas internas. ¿Podría realmente seguir adelante sin enfrentar lo que sentía? La confusión se apoderó nuevamente de mí cuando vi cómo otros disfrutaban sin preocupaciones. La noche terminó abruptamente cuando recibí un mensaje inesperado. Alguien había descubierto nuestra relación secreta y estaba dispuesto a hablar. La vibrante atmósfera de las fallas se sentía en el aire, pero mi mente estaba lejos de la celebración. La noticia de que alguien había descubierto nuestra relación secreta me dejó en un estado de inquietud. ¿Quién lo sabía? La incertidumbre me consumía mientras caminaba por las calles llenas de luces y risas, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Al llegar a casa, vi a mi abuelo sentado en la sala, con una expresión pensativa. Su mirada se encontró con la mía y por un instante ambos supimos que las palabras eran innecesarias. Sin embargo, el silencio se volvió pesado. Finalmente él rompió la tensión. He estado pensando en lo que estamos haciendo, dijo con voz grave. No es fácil para mí tampoco. Su confesión me sorprendió. No solo estaba lidiando con mis propios sentimientos, sino que él también estaba atrapado en este dilema moral. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté sintiendo que la respuesta era crucial para ambos. Lo que estamos sintiendo es complicado, respondió con sinceridad. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Sus palabras resonaron en mí como un eco familiar. A pesar del miedo y la culpa, había una chispa de conexión entre nosotros que no podía ignorar. Mientras hablábamos sobre nuestras emociones, un antiguo amor apareció repentinamente en mi mente. Recordé aquellos días pasados, cuando todo parecía más simple y el amor era puro. La confusión creció al pensar en esa relación perdida y cómo había marcado mi vida. ¿Era ese el camino que realmente deseaba retomar? La noche avanzaba y las explosiones de fuegos artificiales resonaban fuera de casa, recordándome la fragilidad del momento. Quizás deberíamos hablar con alguien, sugerí tímidamente, temiendo su reacción. No sé si eso sea lo correcto, respondió él, su voz temblando ligeramente. ¿Qué dirían los demás? El miedo a la desaprobación social pesaba sobre nosotros como una sombra oscura. En ese instante comprendí que no solo luchábamos contra nuestros propios sentimientos, también estábamos batallando contra las expectativas externas. Sin embargo, el destino tenía otros planes para nosotros. Al día siguiente, mientras paseaba por el mercado local buscando algo para distraerme del caos emocional, me encontré cara a cara con un viejo amigo de la infancia. Su sonrisa era cálida y familiar,
su presencia me trajo recuerdos agradables pero también una oleada de nostalgia. ¿Cómo has estado?, preguntó con genuino interés mientras intercambiábamos palabras triviales sobre nuestras vidas actuales. El encuentro me hizo cuestionar lo que realmente quería. Esa conexión del pasado era reconfortante y me hacía sentir segura en medio del torbellino emocional que vivía. Al regresar a casa esa noche sentí una mezcla de emociones, amor por mi abuelo y añoranza por lo conocido. Mientras me preparaba para dormir, las dudas seguían atormentándome. ¿Debía seguir adelante con esta relación prohibida o buscar un camino más convencional? Una decisión crucial se acercaba rápidamente y sentía que no podría escapar de ella por mucho tiempo más. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente en Valencia, pero la calidez del día no podía disipar la tormenta que se avecinaba en mi corazón. Mientras preparaba el desayuno, la inquietud me consumía. La familia había decidido intervenir, y su llegada estaba programada para esa tarde. Sabía que no podría evitar la confrontación. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, pero mi mente estaba en otro lugar. La idea de perder lo que había construido con mi abuelo me atormentaba. Había encontrado en él un refugio y una conexión que nunca había imaginado. Sin embargo, el miedo a enfrentar las miradas críticas de mis familiares era abrumador. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó mi madre cuando entró por la puerta, su tono cargado de reproche. Su mirada era dura, y el silencio se hizo pesado entre nosotras. No quería preocuparos, respondí tratando de mantener la calma mientras el corazón me latía con fuerza. El resto de la familia llegó poco después, cada uno con sus opiniones y juicios listos para ser lanzados al aire como fuegos artificiales en las fallas. El ambiente se tornó tenso, las palabras hirientes flotaban en el aire como humo denso. Esto no es normal, afirmó un primo con desdén. No puedes estar así con tu abuelo. Las palabras resonaron en mí como un eco doloroso. La conexión que había forjado no era solo física, era emocional y profunda. Pero, ¿acaso eso importaba? El tabú social parecía pesar más que mis sentimientos. La conversación se tornó más intensa a medida que cada uno aportaba sus puntos de vista. Debes pensar en lo que esto significa para nuestra familia, insistió mi madre, mientras yo luchaba por encontrar una respuesta adecuada. En medio del caos familiar, recordé los momentos compartidos con él, las risas, las confidencias y ese beso inesperado que cambió todo entre nosotros. Cada recuerdo era un recordatorio de lo que estaba en juego. Finalmente decidí enfrentar a todos. Lo que siento por él es real, declaré con firmeza. No puedo simplemente ignorarlo porque ustedes lo consideren inapropiado. La sala quedó en silencio, las miradas se cruzaron entre sí como si estuvieran evaluando mis palabras. Pero justo cuando creí que podría defender mi decisión, sonó el timbre de la puerta. Era él, mi abuelo, con una expresión preocupada en su rostro al ver la multitud reunida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó al entrar, su voz resonando con autoridad pero también con confusión. El ambiente se volvió aún más tenso, mis familiares intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que esta confrontación sería inevitable y ahora estaba frente a ellos. No es lo que parece, intenté explicar rápidamente antes de ser interrumpida por un grito de uno de mis primos, es exactamente lo que parece. Esto tiene que parar. Las palabras cortaron como cuchillos y sentí como mi mundo comenzaba a desmoronarse ante mí. Mi abuelo me miró fijamente, había dolor en sus ojos al darse cuenta del conflicto en el cual nos habíamos visto envueltos. En ese instante crucial, comprendí que no solo estaba luchando por nuestro amor prohibido sino también por nuestra dignidad familiar frente a un juicio implacable. El futuro se presentó ante mí como un abismo oscuro e incierto. Sabía que debía tomar una decisión definitiva sobre nuestro camino juntos antes de perderlo todo. Pero antes de poder articular una respuesta clara o buscar una salida a esta situación desgarradora, un grito resonó fuera a fuego. Las fallas han comenzado. La noticia llegó como una oleada inesperada de caos y distracción, el fuego simbolizaba tanto renovación como destrucción. Mientras todos corrían hacia la ventana para ver las llamas danzantes iluminando el cielo valenciano, sentí como el suelo temblaba bajo mis pies.
¿Podría yo también renacer entre este fuego o quedaría atrapada en las cenizas de mis decisiones?